y desde la ciudad de Pomona, California, junto con los pastores Ramírez, acá en su iglesia, Primera Iglesia del Cordero. Gloria a Dios, aquí estamos listos. A ver, un saludo, pastores, para que oigan aquí. Saludamos, claro que sí, a todos nuestros hermanos y amigos televidentes que están por ahí al tanto de todo lo que nuestro hermano pastor pues nos trae. Es una tremenda bendición, gloria sea a Dios. Gloria a Dios, gracias pastores por su ayuda. Ustedes quiero que sepan esto. Los pastores Ramírez me ayudan a hacer el programa porque yo no sé nada de este asunto. Si usted me dice a mí que, yo sé que todo el mundo pone el celular delante con un triple y lo echa a andar, pero ni eso sé hacer yo, así que soy alérgico a estas cosas. Pero aquí estamos y hoy tenemos una clase muy interesante. Vamos a estar 1 hora y media con la ayuda del Señor, tocando temas muy interesantes con relación a la muerte, resurrección de Cristo. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a tocar es que la palabra del Señor dice, el Señor expresó y dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estamos hablando de Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40, para esos que lo quieren. Vamos a hoy hablar de eso. De si Jesús estuvo literalmente 3 días y 3 noches en la tumba, que es lo que muchos piensan que Jesús está diciendo ahí. Y que creo yo, ya le voy a adelantar un poquitito, sí. Creo que sí estuvo 3 días literalmente en el corazón de la tierra y que no estuvo. Así que si usted dice, pero ¿cómo está eso? Que sí estuvo y que no estuvo. Bueno, es que para que entienda eso se lo tengo que explicar con un estudio. Tenemos que meternos en la palabra y explicarlo. Así que tenga paciencia y se lo vamos a explicar con la ayuda de Dios. Porque yo no lo sé todo tampoco, solamente lo que Dios me ha revelado y he aprendido de muchos de mis mentores que me enseñaron la palabra del Señor. Luego vamos a ver también dónde estuvo el Señor. ¿Dónde estuvo el Señor del viernes a las 6 de la tarde? Que se supone que más o menos cerca de las 6 de la tarde del viernes lo enterraron. El domingo a las 6 de la mañana, domingo de resurrección. Se supone que haya amanecido al principio del día del horario judío. Aclaro esto primeramente para arrancar, para empezar, de que el horario israelita del pueblo de Israel se cuenta diferente al horario de nosotros. En otras palabras, nuestro día empieza a las 12 de la noche y termina al otro día a las 12 de la noche. Nuestra mitad de día es a las 12 del día, 12 p.m. De las 12 de la noche a las 12 p.m. pasa la noche. Y luego, pasa el día. Y luego la noche de nosotros empieza a las 12 p.m., pasado meridiano. Pero el horario judío es diferente. El horario judío empieza a las 6 de la tarde y se termina a las 6 de la tarde del otro día. En otras palabras, que la noche judía es de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la mañana de sábado a las 6 de la tarde de sábado. Vaya, que el día sábado para los judíos empieza el viernes, a nuestro viernes a las 6 de la tarde. Hasta el día de hoy, así es. Esa información es muy importante para entender las cosas que vamos a hacer. Primero vamos a empezar con una cronología de la muerte de Jesús. En otras palabras, los horarios de cuando fue escogido para que lo mataran, del horario cuando fue a juicio delante de Pilato, del horario que fue crucificado, del horario donde vinieron las tinieblas sobre la tierra, del horario donde murió. Primero vamos a ver esos horarios en la Biblia. Después vamos a ver, hermanos míos, este asunto de 3 días y 3 noches,
que sí estuvo en la tumba Jesús 3 días, perdón, aclaro eso. Estuvo en el corazón de la tierra. Ya le estoy dando una clave. Fíjense que no estoy diciendo tumba, estoy diciendo el corazón de la tierra, que es una de las palabras que él usó en Mateo 12:40, refiriéndose a Jonás. Bueno, ¿y estuvo 3 días literales en la tumba? No. Ya me estoy adelantando a la clase, pero ahí se la voy a dejar, no le voy a dar más datos porque es que es necesario leer los versículos para poderlo explicar. Y empezamos en esta noche y le pedimos a Dios su ayuda. Señor, gracias por estar aquí en la iglesia que pastorean nuestros hermanos Ramírez. Los bendecimos en tu nombre, bendecimos su ministerio y que nos permita hacer esta clase desde acá. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué día y qué hora murió el Señor? ¿Qué día y qué hora murió el Señor? Vamos a empezar por ahí. Nos vamos a ir primeramente al Antiguo Testamento porque esto está requete profetizado desde hace mucho tiempo en la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y fíjense, yo estoy buscando los versículos igual que ustedes. Tengo mis notas, aquí están mis notas, aquí están mis notas, pero yo voy buscando los versículos con ustedes para que se sienta esto como si fuera un culto de hogar, un culto de su casa, que usted me ha permitido entrar a su casa, a su hogar, sentarme con usted, a estudiar la palabra juntos. Espero que le pueda transmitir ese sentir, porque eso es lo que Dios me ha puesto. Pudiéramos hacer esta clase de otra manera, en púlpitos muy bonitos, muy adornados, porque hay iglesias que nos han permitido sus facilidades para hacerlo. Pero yo sentí de Dios hacerlo así. Así que si la luz no está muy buena, si uno es un setup de cámaras súper profesionales, han habido iglesias que me lo han ofrecido, pero yo sentí de Dios hacerlo sencillo aquí con una pareja de pastores que amo mucho, que respeto mucho, que son gente ungida de Dios, con ellos juntos aquí. Yo creo que por eso me va tan bien, porque los pastores Ramírez ahí están calladitos, pero orando, intercediendo por lo que estamos haciendo aquí. Bueno, empezamos en Éxodo capítulo 12, que es donde empieza este asunto de la Pascua. Este asunto de la Pascua. Curioso que yo, notoso, le estaba explicando a los pastores Ramírez por este asunto de coronavirus. Llevo días, semanas que yo no toso, no tengo catarro, no tengo nada. Y cuando llega la hora de la clase, el enemigo, porque el enemigo ataca, me ataca con un poquito de picazón acá, pero nunca he tenido fiebre ni he tenido nada de eso. Así que tranquilo, hermano, si me ve que toso un poquitico, no se preocupe que estamos bien, gloria a Dios. Estamos en Éxodo capítulo 12, y es aquí donde se constituye la Pascua. ¿Ves? Oímos esta palabra, la Pascua. Y la Pascua hebrea, la Pascua israelita, porque ya aquí se llama, en Éxodo 12 se llama el pueblo de Israel, es que se constituye la Pascua. Y pudiéramos predicar por lo menos 10 mensajes, no es que crea que, espero que no suene esto un poquito alardoso, pero pudiéramos predicar muchos mensajes nada más de Éxodo 12. Pero vamos a ver algunos versículos salteados solamente. ¿Qué era la Pascua? La Pascua es cuando el pueblo de Israel celebraba el éxodo, su salida del cautiverio de Egipto. Y nosotros en estos días, celebramos también la Pascua. ¿Por qué? Porque es la muerte del Cordero de Dios. Jesucristo con su sangre que nos limpió, nos saca de la esclavitud del pecado. ¿Ven? Amén. ¿Ven cómo la Pascua de Israel representa nuestra Pascua? En otras palabras, cuando salen de Egipto, cuando salen de la esclavitud y entonces matan a un cordero. Fíjense, qué cosa tan tremenda, que 1400, 1500 años antes de Cristo se celebra esta Pascua, cuando el pueblo judío sale del cautiverio. Y la Pascua era que Dios le mandó a sacrificar un cordero
que era escogido de antemano, lo vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 12, y que tomara la sangre de este cordero y la pusiera en los marcos de la puerta de la calle, de la salida. Porque el ángel de la muerte iba a visitar y matar los primogénitos de Egipto. Hay tanto aquí, por eso digo que se pudieran predicar tantos mensajes de esto. Y tengo que, cuando lo menciono, como que quiero empezar a explicar eso, pero tengo que saltarlo porque si no, no terminaríamos nunca. El ángel de Dios pasaba por la tierra de Egipto y mataba a los primogénitos porque Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Han pasado 10 plagas, 10 oportunidades que Dios le dio a Faraón y Faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel. Y esto se pudiera predicar mucho de ahí. Pero vemos aquí que Dios escogió un cordero y la sangre del cordero se ponía en los marcos, los dinteles de la puerta de afuera de este cordero de la Pascua. Y así el ángel de la muerte no entraba en esas casas que creían en la sangre del cordero. ¿Qué clase de simbolismo, qué tipología? Muy interesante esto. Porque en los temas que vamos a hablar en esta noche hay muchas tipologías, muchas representaciones de algo espiritual. ¿Qué tipología, qué representación? Un pueblo esclavo va a salir de la esclavitud y para celebrar esa libertad se mataba un cordero, se comía con panes sin levadura, se comía con hierbas amargas. Cada una de estas cosas es un símbolo, una tipología espiritual. Y ponían la sangre del cordero en la entrada de la puerta. Así como nosotros por fe hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído que su sangre fue derramada por nosotros. Y cuando tú crees eso, sales de la esclavitud. Es eso únicamente lo que tiene poder para librar al pecador de su pecado. Creer que Jesucristo murió por ti en la cruz y derramó su sangre. Cuando tú crees eso, entonces Dios te libra del pecado. Bueno, Éxodo capítulo 12, versículo 3. Vamos a ver cómo escogían a este cordero. Versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que aquí vemos la elección de un cordero en particular. Fíjense, en el versículo 5, estamos en eso 12, 5. El animal será sin defecto, así como Cristo fue sin pecado, sin mancha delante de Dios. Macho, Jesús vino al mundo, Dios podía haberse encarnado en una figura femenina, pero se encarnó en una figura masculina. Que macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas. Muy bien, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, así como Cristo fue inmolado, toda la congregación. Fíjate, qué tipología tan tremenda de lo que iba a acontecer 1500 años hacia adelante. Toda la inmolación de Israel, casi toda, se paró y dijo, crucifícale. Así que vemos aquí, y lo inmolaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Así que entre la tarde del viernes y la tarde que empieza el sábado, Jesús que estaba inmolado, muerto, en la tumba, fue inmolado, muerto a las 9 de la mañana del viernes, crucificado, a las 9 de la mañana del viernes, y a las 3 de la tarde entregó su espíritu, 6 horas en la cruz del Calvario, puesto en la tumba a las 6 de la tarde, lo vamos a ver, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando empezaba el sábado. Así que vemos aquí estas tremendas tipologías. El versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así que vemos aquí que estaba marcada cada casa, así como nosotros somos la casa de Dios. Dice la Biblia que somos el templo de Dios.
que Él mora en nosotros. El pueblo de Israel estaba dentro de su casa, pero afuera tenían la marca de la sangre. Y nosotros, para ser salvos, hemos tenido que creer, no que Jesús caminó sobre las aguas, eso es una bendición. No que Jesús sanó al leproso, eso es una bendición. No que Jesús sanó a Lázaro. Usted puede creer todas esas cosas, hay religiones que creen todas esas cosas, pero no creen que el Hijo de Dios se encarnó y en un cuerpo humano derramó su sangre por sus pecados. Y si usted no cree que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es la que te limpia de pecado, no hay salvación. Es el evento que marca la salvación de nuestra alma, nuestra casa, nuestra vida está marcada por fe con la sangre de Cristo. Así que vemos aquí, esto es muy importante ver que esta Pascua donde Jesús murió, ya estaba profetizada 1500 años. 1500 años es una fecha, un tiempo aproximado, porque posiblemente fue más. Así que ahí vemos, esto es muy importante para entender qué es la Pascua de Israel. Ahora vamos a ver en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, capítulo 22, en el libro de Lucas, capítulo 22. Así que aquí vemos que este cordero, el padre israelita, salía al corral y tenía que escoger un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Días antes de la Pascua, muy importante esto, se elegía el cordero y se decía, este va a ser el cordero de la Pascua. Y no podía haber otro, no se podía cambiar por otro, no se podía intercambiar. Ese señalado, días antes de la Pascua, iba a ser el cordero que iba a ser inmolado para marcar la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver aquí en Lucas capítulo 22, despacito estoy buscándolo con ustedes y estoy dando esta clase y por dentro estoy acelerado, quiero ir rápido, pero el Señor me está diciendo suave, despacio. Es importante que estos temas se den así para que sean entendibles. Así que en Lucas 22, mire, todo el tiempo me estoy buscando el libro de Lucas, hasta se me perdió el libro de Lucas aquí. Lucas capítulo 22. Bien, hermano, Lucas capítulo 22. El Señor quiere que estemos contentos porque ya murió, ya resucitó, ya no tenemos fruto, sino es una fiesta de victoria. Fíjense que el pueblo de Israel, cuando mataba el cordero, una victoria, la liberación de la esclavitud. Nosotros ya no, tristemente, que por ahí en países hay gente dándose latigazos. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? No queremos entrar mucho ahí. Pero bueno, la intención de ellos a lo mejor sea buena. El tratar de exhibir, quizás la palabra exhibir está incorrecta, demostrar lo que sufrió el Señor. A lo mejor la intención de ellos es verdad, pero nosotros es una celebración. Porque Cristo murió y no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, resucitó. Así que estos días son días de celebración, porque su muerte es la que marca que nosotros salimos del pecado, de la esclavitud, y ahora caminamos con el Señor. Gloria sea su nombre. Como que me hagan de predicar y no se supone que predique, sino que enseñe. Muy bien, Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ves el cordero que se comía con pan sin levadura? Que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes, así que vemos aquí, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Lo está entendiendo, así como en el Éxodo se señalaba días antes el animalito, el único de todo ese ganado, y no se podía cambiar.
no se podía poner otro. Así, Judas y los sumos sacerdotes señalaron a Cristo días antes para que él fuera por el Padre, el Padre permite esto, lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo ven? Judas reuniéndose días antes con los sacerdotes. Leemos otra vez versículo 4, Lucas 22, 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Y ellos se alegraron, mira nomás, gente alegrándose para matar a Cristo. ¿Ves? No todo el pueblo de Israel era así, porque vemos que Lázaro era un israelita y amaba al Señor, y María, su hermana, y Marta. No todos eran así, pero había muchos que fueron así. Y tristemente cargaron juicio sobre sus cabezas. Ellos se alegraron, alegrarse para matar a alguien, miren. Y convinieron en darle dinero, pagarle a Judas para que entregara a su maestro. Y él se comprometió. ¿Ves? Es una palabra compuesta de con y precio. Comprometió. Se comprometió a favor de un precio. Y buscaba una oportunidad. Sí, buscaba una oportunidad cada día que andaba con el Señor, cada momento que andaba con el Señor, decía: esta será una buena ocasión para avisarle a los alguaciles, para avisarle a los sumos sacerdotes, para avisarle a los judíos, a los fariseos. Este es el momento para que agarren al Señor solo. Buscaba la oportunidad, pero el Señor no le dio la oportunidad hasta que llegaba la hora, porque a Él nadie le quita la vida, Él lo dijo, sino que Él la pone, Él la puso. Él sabía muy bien que Él tenía que entregar su vida para pagar por los pecados. Él la puso para volverla a tomar otra vez en la resurrección gloriosa del domingo en la mañana. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, a la escondida del pueblo. Así que vemos aquí lo que queremos ver, que así como el Cordero, días antes del 14 día, para el 10 día ser sacrificado y comido en la Pascua. Así el Señor Jesús, días antes, fue ya decidido por los sumos sacerdotes, por los principales religiosos y por Judas, uno de sus propios discípulos, a entregar al Señor. No para que lo interrogaran nada más, sino la intención del principio era matarlo, acabar con él. Bueno, así que vemos primeramente eso. Ahora, el día. Vamos a ver qué día es que acontece el arresto del Señor. Marcos capítulo 15, ahora nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, vamos a estar así para atrás y para adelante al final de los Evangelios, si lo quieren ir marcando. Vamos a estar viendo al final de los Evangelios, que es donde acontece el arresto, la tortura del Señor, su muerte, su resurrección. Pero Marcos capítulo 15, versículo 42 nos dice el día que esto acontece. Ya vemos que se escogía días antes, pero vamos a ver el día que acontece el arresto de Jesús y su muerte, su resurrección. Esta fecha la vamos a estar estudiando. Así que Marcos 15, 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo. Así que la muerte del Señor, la sepultura del Señor, es el viernes. Jesús es sepultado el viernes, nuestro viernes, antes de las 6 de la tarde. Porque el sábado, que es el día festivo judío, el gran día de la Pascua, empezaba nuestro viernes a las 6 de la tarde. Así que aquí se nos enseña a nosotros cuándo es que ponen a Jesús en el sepulcro. Lo ponen el viernes antes de las 6 de la tarde.
Así que vaya sacando la cuenta. Viernes, un día. Sábado, 2 días. El viernes es un pedazo de día. No es un día y una noche. Sábado, día y noche. Así que un pedazo de día, un día completo. Y domingo en la mañana resucita otro pedazo de día. Así que ahí hay 2 pedazos de día y un día completo. Y Jesús dijo que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí no suba la matemática, pero va a sumar. Va a sumar, ténganme paciencia, por favor. Un poquitito de paciencia y ya vamos a entrar ahí. Pero primero tenemos que ver estas cosas para poder llegar ahí. Así que ténganme paciencia, que todo esto va a caer en su lugar con la palabra, con la palabra. Muy bien, entonces vemos aquí, vamos a ver el juicio del Señor. Ya sabemos el día que el Señor fue enterrado. Viernes antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empieza la Pascua. El sábado judío, debo decir israelita, empieza el viernes nuestro a las 6 de la tarde. Así que antes de eso, Jesús muere a las 3 de la tarde. Pues José de Arimatea y Nicodemos se apresuran porque ellos conocen la palabra, son israelitas y saben que no puede estar en la cruz, por eso rompen los pies de los 2 ladrones. Cuando rompen los pies, imagínense una mandarria, un marro romano, desbaratando los huesos de las piernas, las arterias de las piernas. ¿Qué hace eso? Pues un derrame, y inmediatamente la persona muere, o en unos minutos una persona muere por ese gran derrame. Esta gente está colgando en la cruz, se sostienen los pies, desbaratan sus pies estando en la cruz, todo cae, se rompen sus arterias, se rompen sus huesos y apresuran la muerte de ellos, porque no puede haber nadie en la cruz cuando llegue el viernes a las 6 de la tarde, que es sábado, primer sábado de la Pascua, del día de la fiesta más grande del pueblo de israelita. Así que vemos aquí, vamos a ver cuándo entonces empieza el juicio del Señor. En Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 14. Y como ustedes pueden ver, estoy leyendo unos pocos versículos nada más, porque esto tomaría muchísimos estudios todos. Juan 19, versículo 14. Versículo 14, dice así la escritura. Juan 19, 14. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Así que era la víspera de la Pascua, la hora sexta, cuando empiece el juicio del Señor. Pero aquí vemos que esta es hora romana, porque fíjense que el juicio lo está haciendo un gobernador romano. Entonces, Juan está explicando que es a las 6 de la mañana, hora de nosotros. Las 6 de la mañana, hora de nosotros. Así que vemos aquí que a las 6 de la mañana, mira, era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, hora romana. Por eso es que hay veces que la gente se confunde cuando leen esto, porque la hora sexta judía es otra hora, ¿ves? Pero la hora sexta romana son a las 6 de la mañana. Entonces dijo a los judíos, porque es Pilato que está hablando, es un romano que está hablando. Entonces Juan da el horario de él. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato los dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que despreciaron el señorío del Señor estos religiosos. Y empieza el juicio del Señor a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde del viernes. Ya toda la noche del jueves, Jesús es arrestado la noche del jueves en Getsemaní. Y toda la noche es torturado, abofeteado. Y ahora va a ser más. Ahora empieza el día romano y
Pilato empieza a torturarlo. Es más, que Pilato lo quería soltar, lo torturó para ver si los judíos o el pueblo de Israel aquí que está condenando al Señor, los del pueblo de Israel, porque no fue todo el pueblo de Israel, que está condenándose, se calmaba. A veces se calmaba, lo azota, le permite a los soldados que se burlen de él. Pilato se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con este justo. Y la Biblia dice bien claro que cuando él estaba en el tribunal para condenar al Señor, su esposa le mandó una nota. ¿Usted se imagina eso? Pilato a punto de entregarle al Señor a los judíos para que lo crucifiquen, porque ellos insistían en que lo crucificaran, que soltaran a Barrabás, que soltaran al asesino, que soltaran al criminal y lo crucificaran a él, igualito que nosotros. El Señor fue crucificado en nuestro lugar. Barrabás es una tipología, un simbolismo de nosotros. Nosotros los que fuimos, los que invertimos nuestra vida en el pecado, fuimos absueltos, fuimos sueltos. Y Jesús pagó por nosotros. Suéltenos a Barrabás. Entonces vemos aquí que a las 6 de la mañana, para no entrar en más detalle, empieza el juicio del Señor. Ahora en Marcos capítulo 15, nos vamos a Marcos capítulo 15, por eso lo dije, márquenlo, pueden marcar a Marcos capítulo 15 y los lugares donde vamos a estar, porque vamos a estar regresando ahí para ver. Aquí vamos a ver, Marcos es el que nos da el horario, ahora sí, un horario judío, paso por paso, de lo que acontece, de su crucifixión, de las tinieblas a las 12 del día y de su muerte a las 3 de la tarde. Así que vemos en Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos capítulo 15, versículo 25 dice así, perdón un momentito, me equivoqué, fíjense, nosotros también nos equivocamos, estaba en Lucas 15, no importa, Marcos capítulo 15, versículo número 25, estoy tratando de seguir mis notas, para que juntos podamos leerlos nosotros. Marcos 15, 25 dice así de esta manera. Era la hora tercera, ahora sí que es horario judío, de la mañana. ¿Ok? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Así que son las 9 de la mañana cuando crucifican al Señor. Muy bien. El versículo 33, Cuando vino la hora sexta, que son las 12 del día, hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Así que de las 12 del día hasta las 3 de la tarde hay tinieblas sobre la tierra. En otras palabras, Dios vistió de luto. Dios Padre vistió de luto. Esto está tremendo porque Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la pregunta es, ¿lo desamparó el Señor? ¿Dios Padre lo desamparó? A ver, vamos a ver si es verdad. A ver si es verdad. ¿Quién fue el que tocó el corazón de Simón de Cirene, el negrito que cargaba la cruz? No podemos profundizar mucho ahí. Para que se convirtiera y sus hijos, Alejandro y Rufo, que lo dice Marcos, el libro de Marcos, fueran parte de la iglesia. ¿Quién fue el que tocó ese corazón? Si no fue el Padre. ¿Quién fue el que hizo que el ladrón en la cruz se recordara de lo que había escuchado en la sinagoga y le dijera a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Ves? Que él sabía que Jesús no iba a morir ahí. Acuérdate de mí cuando venga. ¿Qué está diciendo? Este no termina aquí. Este viene otra vez. ¿Lo entiende? ¿Quién fue el que iluminó a ese ladrón ahí en la cruz si no fue el Padre? A ver, ¿quién fue el que hizo que viniera un terremoto que sacudiera la tierra si no fue el Padre? ¿Quién fue el que trajo estas tinieblas sobre toda la tierra que el emperador romano, si se estaba bañando allá a cientos de millas de distancia en Roma, en la piscina afuera, tuvo que salir para afuera porque hacía frío? Porque Dios no mandó tinieblas solo a Jerusalén, sino mandó tinieblas a toda la tierra. Primera vez que toda la tierra a la misma vez se viste de luto. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, porque yo sí lo creo. Porque dice aquí, lo dice en la palabra, bien claro. 23. Dice,
cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas hubo el sol, quedó oscurecido en todo el planeta Tierra por 3 horas. Otra vez, si usted no lo quiere creer, no lo crea. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Así que vemos eso. Pudiéramos abundar muchísimo más aquí. A ver, cuando Jesús dijo, Padre, me has desamparado. ¿Quién mandó estas tinieblas si no fue el Padre? ¿Quién tocó el corazón del centurión que daba las órdenes? Pon este clavo en esta mano, martíllale, ponle la otra, etcétera, etcétera. Para que confesara, verdaderamente este hombre es justo. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Lo confesó ese. ¿Quién tocó ese corazón si no fue el Padre? ¿Quién rompió el velo de arriba abajo si no fue el Padre? Entonces, ¿por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque nos está enseñando lo que siente nuestra humanidad cuando viene un problema. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que pensamos es que Dios nos dejó, que Dios nos desamparó. Y Jesús está ahí dando un ejemplo en nuestra humanidad, en su humanidad. Esto es lo que siente la humanidad, que Dios nos desamparó. Pero Dios no lo desamparó, Dios estaba ahí. Así que cuando tú sientas que Dios te ha desamparado, mira a tu alrededor. Mira el closet de tu casa, que la mayoría de los que están viéndome en este momento, tiene tu closet lleno de ropa. La mayoría de mucha gente que nos está viendo, a pesar de este coronavirus y todo este asunto que están dando, tiene que comer y tiene un par de zapatos. Mira a tu alrededor para que veas la evidencia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está a tu alrededor, a pesar de todo este problema que estamos pasando. Tengo que aguantarme porque tengo ganas de salir volviendo a predicar, pero no se puede porque tengo que dar este estudio. Muy bien, versículo 34. Marcos 15, 34 dice así. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Perdón, versículo 34, leí el 35. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, que ya son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que vemos aquí que es a la hora novena, y hemos explicado esta frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vemos aquí que es a la hora novena, a las 3 de la tarde, donde Jesús entrega su espíritu y muere. Así que aquí hemos visto los horarios. A las 9 de la mañana es crucificado. A las 12, 3 horas después, viene tiniebla sobre toda la tierra. Los evangelios dan una nota de esto para que veamos la presencia del Padre en medio de toda la crucifixión del Señor. Y a las 3 de la tarde muere el Señor. Entonces ahora, como hemos ya explicado, empieza un proceso lo vamos a leer ahora brevemente, de un hombre rico que era un discípulo secreto. Yo cuando leo ese versículo como que hasta me da risa, que dice que Nicodemos, en Juan capítulo 19, dice que Nicodemos y José de Arimatea eran discípulos secretos. Y yo cuando leo eso digo, ¿es posible que haya discípulos secretos del FBI? ¿Discípulos secretos de Jesús? ¿Qué? No creo. Yo creo que con nuestro corazón creemos y con nuestra boca confesamos que Jesucristo es el Señor y ha resucitado de los muertos. Pero bueno, la Biblia dice que eran discípulos secretos, iban en camino de aceptar la verdad. Pero fueron movidos, no sabemos qué pasó con José de Arimatea y con Nicodemo, pero posiblemente después de este gesto que ellos tuvieron en Juan capítulo 19, que José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor a Pilato, y como era un hombre del concilio, del Senadrín, de los gobernantes judíos, Pilato se lo concedió, y también estoy seguro que se lo concedió porque pagó un gran precio, porque era un hombre rico, compró una sábana, lo envuelve. Nicodemo viene con 100 libras de aloes, de mirra, de diferentes perfumes para ungir el cuerpo del Señor. No sabemos qué pasó con ellos después, la Biblia no nos da más detalle de ello, pero es muy probable que cuando una persona hace un gesto así a favor de Cristo, que tenga un encuentro con Él, un encuentro con el Espíritu Santo. Ya Nicodemo había tenido un encuentro con el Señor en Juan capítulo 3,
y lo había reconocido no como el Hijo de Dios, pero sino como maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque las señales que tú haces no las puede hacer nadie, a no ser que Dios esté con él. Lo reconoció como profeta, como maestro. Bueno, entonces vemos aquí el proceso del horario. Y ahora viene la sepultura del Señor en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Nos quedan 45 minutos para contestar la pregunta de qué tiempo estuvo Jesús en la tumba, si estuvo verdaderamente 3 días y 3 noches. Ya contesté y dije que sí y que no. Y usted dirá, pues es una contradicción. No, no es contradicción cuando yo le explique. Cuando pueda explicar lo que el Señor me ha dado, me ha enseñado, lo que aprendí de otros de mis mentores, entonces usted va a ver que sí estuvo en la tumba, pero que no estuvo 3 días completos y 3 noches. Ah, pero entonces la palabra que el Señor dio de la profecía de Jonás no se cumple. Espérenme, vamos a explicarla, la vamos a explicar. Tengamos un poquito de paciencia, no se puede explicar todo esto a la misma vez. Así que Juan capítulo 19, versículo 38 en adelante, vemos el proceso del entierro del Señor. Muy interesante lo que acabo de mencionar de José de Arimatea y de Nicodemo. Leamos. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secreto, imagínense usted, por miedo de los judíos, vaya que tenía miedo y se estaba escondiendo. Pero bueno, no lo juzguemos mucho, porque también Pedro hizo lo mismo, y Juan hizo lo mismo, y todos hicieron lo mismo. Huyeron de Getsemaní y se escondieron por miedo de los judíos, y por miedo a lo que le podía pasar, Pedro negó al Señor 3 veces. Así que no lo juzguemos mucho, porque, bueno, aquí todos nosotros nos ocupamos la misericordia de Dios. Versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que vemos aquí esta petición de este hombre rico. Y con esto se cumple una profecía que el Señor, que Dios había dado en el Antiguo Testamento, que la sepultura de Jesús sería con los ricos. Y José de Arimatea lo puso en su sepulcro. El sepulcro donde pusieron al Señor fue un sepulcro que José de Arimatea mandó a tallar en la roca viva, no tenía puerta por atrás, no tenía ventana, fue tallado a mano, no era una cueva natural, sino una piedra que tallaron para hacer un sepulcro. Solo un hombre rico podía contratar una cuadrilla de este sepulcro él lo donó. Allí fue llevado el cuerpo del Señor y pusieron una gran piedra al frente. Así que vemos aquí, no sé si podrá entrar en la resurrección del Señor hoy, pues quizás mañana, porque tenemos otras cosas que enseñar. Versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de óleos, como 100 libras, imagínense, 100 libras. Ahora, por ejemplo, una barra de oro pesa mucho, 100 libras de oro son posiblemente un par de barras, pero sacos de incienso compuesto y mirra y óleos, pueden haber sido varios sacos. ¿Cómo se usaba esto? Leamos aquí un poquito más y vamos a ver. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así que vemos que preparan el cuerpo de Jesús según la costumbre de judíos, entizándolo en lienzos, en otras palabras, que eran unas tiras más o menos de lienzo, como de 6 pulgadas, 8 pulgadas, y ponían, estas tiras iban entizando desde los pies, y cada vez que daban un poquito de entizo, ponían la mirra, ponían el cuerpo, porque ellos pensaban que se iba a podrir el Señor, pero el Señor no vio pudrición, no vio corrupción, porque Él resucitó. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero ellos, como era la costumbre de los judíos, pusieron estas 100 libras entizando
el cuerpo del Señor como si fuera una momia. Esto es muy importante porque cuando el Señor resucita y Juan llega al sepulcro y ve los lienzos, ve esto como una señal de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor cuando resucitó se espumó de estos lienzos y quedó la figura del entizo. Entonces, si alguien va a robar un cuerpo, ¿quién va a venir a zafar todos los lienzos y después poderlo formar? Es imposible formarlo. Para formarlo, tiene que tener un cuerpo adentro. Entonces, Juan vio la figura de Jesús en los lienzos, pero el Señor se espumó, así como si usted ve un globo sin aire, para dar un ejemplo que me viene. Así que esto es muy importante. Cada paso de esto va a ser una prueba, una evidencia de la resurrección del Señor. Así igual que las mujeres, que en el libro de Marcos dice que iban para la tumba, traían sus ungüentos también, no sé para qué, porque ya habían visto que se le había puesto el Señor 100 libras de la mejor mirra, de los mejores aloes, de los mejores, comprados por un millonario. ¿Qué hacían ellas trayéndose un tarrito? Y se iban preocupando por el camino, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero cuando llegaron allí, la piedra ya estaba removida. Y no fue necesario que ella ungiera en el cuerpo del Señor, porque ya el cuerpo estaba glorificado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Me encanta ese pasaje, porque es un pasaje que nos enseña a nosotros que de las cosas que tú te preocupas, no te preocupes tanto, porque el Señor va delante de ti. Cuando menos te imaginas, la resolvió. ¿Lo ven? Ellas estaban preocupadas. ¿Y quién nos va a remover la gran piedra? Y cuando llegaron, ya la piedra estaba removida. Ya estaba quitada. ¿Cuántas veces me ha pasado eso a mí en la vida? Ay, Señor, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a hacer esto? Y al otro día por la mañana, resuelto. El Señor fue y removió la piedra delante de nosotros. Amén, amén. Tengo que tener cuidado, porque como estaba diciendo, como que me da la samba a predicar de esto. Y tengo que aguantarme porque tenemos otras cosas que aprender. Así que vemos aquí, versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, tallado en la roca, en el cual aún no había sido puesto ninguno, para que nadie estuviera diciendo, no, pero es que allá habían varios cuerpos y se perdió uno. Un tallado en la roca, no había ventanas, no había otra manera de entrar al sepulcro, nomás por la piedra. Y los soldados la estaban cuidando, y había sentencia de muerte para personas que se arrimara. Dice la Biblia que la piedra fue cegada por el imperio romano, no por los judíos, sino que los judíos fueron y le pidieron a Pilato que mandara escoltas. Y Pilato mandó los mejores soldados que tenían para cuidar la tumba. Pero la Biblia dice que el domingo en la mañana un ángel del Señor se le manifestó, porque la Biblia dice que nosotros estamos rodeados de ángeles de Dios, pero no los vemos. Pero a los soldados se le manifestaron, y dice la Biblia que removió la piedra y se sentó sobre ella, como diciendo, y a ver ustedes qué van a hacer con la espadita esa. ¿Y ustedes qué van a hacer con esa lanza que ustedes tienen en la mano? A ver qué van a hacer ahora. Y dice la Biblia que los soldados tuvieron miedo, que pensaban que se iban a morir, que les temblaban las rodillas del temor. Ahí Cristo resucitó. Y las mujeres que iban camino hacia el sepulcro andaban preocupando de quién le iba a remover la piedra. La piedra la removió el Señor. Su gloria, su poder. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Por la mañana, a las 6 de la mañana, suponiblemente empezaba el día del domingo. A las 6 de la mañana resucitó el Señor. Bendito sea su santo nombre, el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Ese nombre que dice la Biblia, y toda rodilla se doblará, y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a tratar de descifrar este asunto de Mateo capítulo 12, versículo 40. A ver, Mateo capítulo 12, versículo 40. Vámonos para allá. De este asunto de 3 días y 3 noches. A ver si Dios me da la gracia y lo puedo explicar con cuidadito. Mateo capítulo 12, versículo 40. Muchos de ustedes llevan 45 minutos esperando a que yo dé esta explicación, pero tenía que dar todo lo demás. No podía entrar aquí directamente. Mateo capítulo 12, versículo 40.
Dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, como Jonás estuvo allí, 3 días y 3 noches, clarito lo dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y lo vuelvo a repetir, 3 días y 3 noches. Pero aquí nos encontramos en la matemática con un poquito de problema, porque 3 días y 3 noches, que por eso hemos visto la secuencia, la cronología de los horarios. Para poder explicar esto, teníamos que ver la cronología de los horarios. En otras palabras, que el Señor es sepultado, muere, el Señor muere a las 3 de la tarde del viernes. Y ahora viene el proceso que hemos leído del entierro. ¿Qué tiempo tomó José de Arimatea ir a Pilato? No hay carros, no hay aviones, no hay medio de transporte rápido. Que él podía entrar ahí al palacio cuando él quisiera, no tenía que pedir una entrevista con Pilato. Y José de Arimatea llega allí, pide la cita, le explica que quiere el cuerpo del Señor. Dice la Biblia que Pilato mandó a asegurarse que si el Señor había muerto o no. Y el centurión vino y le dijo, la Biblia no nos da todos los detalles, pero estoy seguro que le dijo, no, ya él murió hace un rato, y para asegurarnos yo mandé al soldado que le traspasara, para asegurarme, el centurión dando la explicación, le traspasara el costado con una lanza. Ese fue el propósito, aunque estaba profetizado que al Señor lo iban a traspasar en el libro de los Salmos, pero el propósito de meterle la lanza en el costado era asegurarse de que estaba muerto, sino que iba a morir. Y dice la Biblia que por eso no le rompieron las piernas al Señor, se las rompieron a los ladrones para acelerar su muerte, porque ellos estaban vivos, pero para asegurarse traspasan su costado. Entonces Pilato autoriza a José de Arimatea. Ahora José de Arimatea tiene que ir hasta el Calvario, tiene que bajar al Señor de la cruz, que tiene clavos en la mano y en los pies, que se ha desangrado. Esto todo toma tiempo, y se hace una velocidad tremenda, porque a mí se me hace un milagro de que en 3 horas, de las 3 de la tarde a las 6, se me hace un milagro de que no han podido lograr. Pero bueno, la mano de Dios estaba en todo esto. Tenía que ser así para que se cumplieran las profecías. Así que vemos aquí que de esta manera literal lo creen muchos. Pero vamos a ver algo. Fíjense que esta profecía de Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta profecía tiene que ver con su muerte, con su resurrección, con el tiempo que iba a estar en la tumba. Tiene que ver esto, ¿verdad? Y mucha gente lee eso y dice, no coincide que enterraron al Señor viernes, vamos a suponer a las 4:30, a las 5 de la tarde, viene siendo viernes, luego todo el día sábado, la noche del sábado, el día del sábado, y luego Jesús resucita a las 6 de la mañana, siendo domingo, unas pocas horas del domingo, ahí nada más que hay un día completo, quizás pudiéramos decir 2, quizás pudiéramos decir la noche del viernes, la mañana del domingo, ¿ves? 2 días. Entonces no concuerda la matemática. Bueno, espérame un momentito. Espérame, porque esto está en la palabra y lo vamos a estudiar. Ahora nos vamos a ir al libro de Juan. Nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Juan capítulo 2. Suavecito y despacio nos vamos, Juan capítulo 2, para empezar a dar la explicación de esto. ¿Ok? Juan capítulo 2, versículo del 18 al 21. Aquí vemos, esta es la porción bíblica donde el Señor hace la purificación del templo.
donde están los cambistas y la gente vendiendo cordero, vendiendo bueyes y ovejas y palomas para los sacrificios del templo. El Señor viene y volca las mesas de los cambistas y saca un látigo. Y aquí vemos al Señor diciendo algo muy interesante en Juan capítulo 2, versículo 18. 18 dice así: y los judíos respondieron y le dijeron, note que en Mateo capítulo 12, versículo 40, es una señal que piden los judíos. Los judíos piden, muéstranos señal de que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, esta generación perversa y mala pide señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón. Fíjense es la terminología de Cristo, porque las palabras cuentan. Mucha gente quiere tomar las cosas literal. Bueno, pues entonces tómala. Pues miren lo que Jesús está diciendo. Porque el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora nos vamos a Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que has hecho esto? Danos señal. ¿Por qué tú tumbas las mesas? ¿Por qué tú tomas esta autoridad de venir aquí al templo y soltar las ovejas y soltar las palomas y volcar las mesas de los cambistas? ¿Quién te dio a ti esta autoridad? Muéstranos señal. Respondiendo Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense que aquí Jesús está dando una señal de su muerte y su resurrección. Aquí, la Biblia lo aclara. La Biblia lo aclara aquí. Fíjense, en el versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Está entendiendo esto? En otras palabras, que Jesús cuando habló de la tumba, de su muerte, de su resurrección, está hablando en tipologías de algo que va a acontecer literal, de algo que va a ser una realidad. Él va a morir, va a ser puesto en la tumba. Pero cuando habla en Mateo 12:40 hay una tipología que tenemos que entender, que tenemos que descifrar. Así como esto es una tipología. A ver. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruir este templo y en 3 días lo levantaron. ¿Qué entendieron los israelitas? ¿Qué entendieron los judíos? Este templo que lo desconstruyó en 46 años, tú lo vas a destruir, lo vas a levantar otra vez. Es imposible. Y si la Biblia nos aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo, es una tipología. No está hablando Jesús literalmente de piedras y de columnas y del patio, del atrio y del altar de bronce y de las escalinatas y de la fuente donde se lavaban los sacerdotes y de la mesa de los panes de propiciación que está a la mano derecha del lugar santo y del candelabro a la mano izquierda. No está hablando de cosas físicas, está hablando de su cuerpo, de que va a resucitar en 3 días. Es una tipología, usa el templo como una tipología. Por lo tanto, el versículo 22 dice, cuando resucitó los discípulos, mire, por aquí le pasó, cuando lo dijo el Señor. Cuando en Juan capítulo 2, actualmente Jesús dijo esto, los discípulos no lo entendieron. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando resucitó. Así pasa con muchas cosas de la Escritura. Hay veces que las leemos, no la entendemos, por entenderla. Por tanto, versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vaya, que entendieron que cuando él dijo, destruyan este templo y lo reedificaré, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, literalmente, ellos vinieron a entenderlo cuando Jesús resucitó. Así que esto que Jesús dijo de su muerte, de su resurrección, es una representación, está hablando en forma representativa de la teología. Sigo enfatizando esto. ¿Quiere ver otra? Mire, vamos a ver otra, que tiene que ver con su muerte, que tiene que ver con su resurrección, que tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Mateo capítulo 26, otra tipología. Y después vamos a explicar a Mateo 12:40.
Vamos a explicar qué significa eso. Mateo 12:40. Pero ahora Mateo 26, versículo 27. Y tomando la copa, y esto lo hacemos en todas las santas cenas, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En el versículo 26, leamos un poquito más atrás. Y mientras comía, tomó Jesús, esto es jueves de la noche, antes de ir a Getsemaní, ¿ok? Muy importante esto. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, que ese pan representaba su cuerpo. Representaba, así como él lo partió, representaba lo que le iba a pasar a su cuerpo en este proceso de pagar por el pecado. Vaya, que a nosotros se nos olvida que el derramamiento de la sangre de Cristo no empieza en la cruz. Empieza en Getsemaní, cuando grandes gotas de sudor se convertían en sangre o eran como en sangre. Empieza en la noche del jueves, cuando lo abofetearon, cuando le daban puñetazos, cuando lo azotaron, Jesús empieza a derramar sangre. En otras palabras, toda la tortura de Jesús es el castigo de nuestra paz, profetizado en Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos nosotros curados. Entonces, el pago por el pecado no es solamente cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, sino empieza desde el castigo que él recibe, que es nuestro castigo. Y ahí empieza a derramar sangre. Cuando fue azotado por Pilato, cuando fue abofeteado y le pegaron con una caña por la cabeza los alguaciles de los sumos sacerdotes, cuando le arrancaron los pelos de la barba, como dice el libro de los Salmos, el Señor empezó a sangrar, a pagar por nosotros. Y vemos aquí una tipología. Este pan representa mi cuerpo. Seguimos leyendo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cuánto pudiéramos abundar ahí? Pero tenemos que ser breves. Una tipología. El pan representa su carne. El jugo de uva o el vino representa su sangre derramada por nosotros. Una tipología de su muerte. No es literal. Los discípulos empezaron a darle mordidas al Señor. No es literal, porque nosotros no lo hacemos literal. Ahora, la iglesia romana cree que cuando ellos hacen su cena o presentan la hostia, que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y que el vino se convierte literalmente en la sangre del Señor. Ellos creen eso. Pero aquí vemos una tipología clarita. Luego Pablo lo aclara en 1 Corintios 11, hacer esto en memoria de mí. Una memoria, una tipología. Así que vemos que Jesús dio una tipología de su cuerpo con el templo y una tipología de su muerte y de la salvación de nuestra alma, porque habla de la remisión de pecado y de que el perdón de nuestro pecado y del nuevo pacto. Ya no va a ser más la ley, ya no va a ser la sangre de toros y machos cabríos, ahora va a ser bajo la sangre de él, un nuevo pacto, una tipología. Vámonos ahora a Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 40 otra vez. Mateo 12, 40. Ok, vamos a leer este asunto otra vez. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué tomamos los versículos que hemos ya explicado de su cuerpo, tipificando el templo, y el pan y el vino como un tipo de la muerte, de lo que el cuerpo de Cristo va a sufrir y de su sangre que va a ser derramada? Porque eso todos lo tomamos como una tipología. ¿Y por qué esto de Jonás lo tomamos literal?
Hay razones porque hay gente que lo toma literal, porque quieren enfatizar doctrinas que no quieren entrar en ellas. No quiero entrar en ella. Pero aquí también hay una tipología. Mírenla con cuidado. Mírenla con cuidado. Hay una tipología. Mire, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Estuvo Jesús sepultado en el corazón de la tierra? O estuvo en una roca que fue tallada. ¿Ves? Ni siquiera estuvo en la tierra. Ni siquiera Cristo con su cuerpo estuvo enterrado en la tierra, sino en una roca tallada, en un sepulcro tallado con cincel, con martillo, con la obra humana dentro del sepulcro. Es una tipología que la vamos a explicar. Ustedes, yo sé que ahorita no se está entendiendo esto, pero déme tiempito para poderle explicar, porque por eso es que entra el error. En el corazón de la tierra, Jesús no estuvo en la tierra. Fíjate que no. Es una tipología. ¿Qué cosa es el corazón? Cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿a qué se refiere? ¿Al músculo que bombea sangre, que no tiene sentimientos? Fíjate que es un músculo que no tiene sentimientos, que lo que hace es bombear sangre. Una tipología. ¿Qué representa? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todos tus sentimientos, con todas tus entrañas, con lo más profundo de tu alma. Entonces, aquí hay una tipología del corazón de la tierra. ¿Qué representa la tierra en la Biblia? Eso ustedes que conocen Biblia, eso ustedes que han estudiado. ¿De dónde Dios hizo al hombre? Del polvo de la tierra. Esta explicación me la dio a mí después de 45 años, me la dio la pastora Ramírez que está aquí con nosotros. Me hizo una pregunta que Dios hizo del polvo. Yo siempre había visto la creación del hombre como Jehová Dios tomando barro, porque lo comparaba con la parábola del alfarero en el libro de Jeremías, y Dios formando un hombre, y después que estaba formando en el barro vino y le sopló aliento de vida. Pero no dice, en el libro de Génesis dice que del polvo, y el polvo ¿para qué sirve? Si usted tiene polvo en los zapatos, se lo quiere quitar. Si lo tiene en un cuadro en la casa, lo quiere quitar. Si lo quiere en su automóvil, lo quiere quitar. El polvo no sirve para nada. Eso es precisamente lo que Dios trata de enseñarnos, de lo que no sirve para nada. Él es poderoso para hacer lo máximo de su creación. De nuestra vida que no sirve para nada, llena de pecado, llena de inmundicia, el Señor toma el polvo. Así, mire. Este cuarto está lleno de polvo. Siente un rayo de luz, se ve el polvo en tu casa. Un rayito de luz, se ve el polvo, por mucho que tú la limpies. Las amas de casa tienen que continuamente quitarle el polvo a la mesa, a los muebles, porque por mucho que tú la cierres, entra polvo. ¿Y quién lo quiere? ¿Para qué sirve? Para nada, no tiene ningún valor. De ahí nos hizo Dios. Eso es lo que somos. Del polvo nos creó y de allí vamos a regresar, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Así que vemos aquí una tipología. ¿Qué significa tierra? En la Biblia la tierra es un tipo de pecado, un tipo de traición, un tipo de una naturaleza caída. Entonces Jesús estaría 3 días en el corazón de la traición, en el corazón del dolor, en el corazón de la persecución, ya tramada de antemano, días antes. A ver, vamos a verlo. Vamos al libro de al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 2. Mateo 26, 2. Mateo 26, 2. Para ver que de días antes ya él estaba en el corazón de la tierra, en la maquinación de la perversidad, en la entrega a Dios Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre lo entrega a la maquinación, porque tenía que ser así para pagar por nuestros pecados. A la traición de Judas. Porque los judíos cuando se reunieron con Judas no decidieron nomás pasarle la manito al Señor y acariciarlo, sino de antemano lo vamos a matar. Entonces en Mateo capítulo 26, mire lo que dice el versículo 1.
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días, así que 2 días antes que él fuera crucificado, 2 días antes de que fuera muerto, 2 días antes que fuera sepultado, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Mira, dentro de 2 días se celebra la Pascua. En otras palabras, que la Pascua se empieza a celebrar la tarde del viernes, es sábado. Entonces ahí vemos 2 días antes es viernes y es jueves. Así que 2 días antes ya Jesús está siendo entregado al corazón de la tierra, al corazón de la traición, al corazón del pecado, al corazón de la inmundicia, porque desde ese día, desde 2 días antes, ya el Señor empezó a sufrir. Vamos, mantente aquí conmigo. Si se te fue toda la clase y no entendiste nada, que esto no se te vaya. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y mire lo que dice: y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así que 2 días antes, el Señor entendió muy claramente que empezaba su proceso de entrega. Su proceso de estar en el corazón de la tierra simbolizando pecado, simbolizando traición, simbolizando entrega a la orden de este mundo, porque tuvo que ser entregado en su humanidad para pagar por los pecados a Pilato, que trató de librarlo, a los judíos que dijeron crucifícale. Entonces, versículo 3, entonces aquí empieza el proceso del corazón de la tierra. ¿Por qué razón lo de Juan, yo destruí este templo y en 3 días lo levantaré? Porque eso se entiende como una tipología. Porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Porque se entiende que es una tipología, pero la gente quiere forzar la profecía de 12:40, Mateo 12:40 de Jonás, la quiere hacer literal. Ese es literal. ¿Tú no ves que eso es un plan del diablo para desacreditar la escritura? Desacreditar la palabra de Dios y traer duda a la gente. Mira, se contradice la Biblia, porque Jesús lo pusieron en el sepulcro el viernes, como a las 4 o 5 de la tarde, una tarde. Luego estuvo en el sepulcro todo el día del sábado. Y luego el domingo resucitó. Ahí no hay 3 días, ahí es 2 días y pico, ¿ves? Pero es que cuando Jesús habla en Jonás, es una tipología, igualito que lo que dijo del templo, igualito que lo que dijo del pan, igualito que lo que dijo de su sangre. Y hay más. Lo que pasa es que tuviera que yo dar 5 estudios de esto. Entonces, mira cuando él empieza a estar en el corazón de la... No que él es perverso, sino en la gente, en la maquinación, en lo que quieren hacer los judíos, en el pecado de este mundo alrededor de él. No que él tenía pecado, aunque cargó con nuestro pecado, pero en su humanidad toda su vida fue tentado a nuestra semejanza en todo, dice la Biblia, pero sin pecado, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Pero a su alrededor ya está el corazón de la tierra. Los sentimientos perversos de Judas. Me tengo que aguantar suavecito, Señor, gracias, Padre. Los sentimientos perversos de Judas, de los líderes que deseaban su muerte. Ya Jesús entró 2 días antes en el corazón de la tierra. Mírenlo aquí. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño el corazón a Jesús. Y dice aquí, y darle un pellizquito. Y dice aquí, darle una caricia. Y tuvieron consejos, Mateo 26:4, para prenderle, fíjate, maquinado, que es un consejo. Vamos a reunirnos. ¿Qué vamos a hacer con este? No que quizás, no que a lo mejor, no que esto, no, lo vamos a matar. ¿Ves? El corazón de la tierra, de la perversidad de la raza humana. Ya Jesús entró desde antes en ese sentimiento.
¿Cómo profundizo más en esto? ¿Cómo lo explico más? El asunto de pensar que Jesús estuvo dentro de la tumba. Jesús no dijo que iba a estar dentro de la tumba, sino que iba a estar dentro del corazón de la tierra. Es una tipología, una representación de la maldad de la raza humana, de la maldad de los que lo querían traicionar. Versículo 4, y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. De antemano ya estaba decidido, como estaba decidido el Cordero antemano de la Pascua. Por eso empezamos por ahí. ¿Ven cómo se empata todo esto? El Cordero escogido. Juan, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una tipología, porque Jesús no era un cordero que andaba con un cuernito y una colita por allí. Es una tipología. El que iba a morir representaba al Cordero de la Pascua que se sacrificaba. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta. Había que hacerlo antes, ¿ves? 2 días antes. Y ahora lo voy a explicar, para que no se haga alboroto en el pueblo. 2 días antes. A ver, ¿cuándo fue la Santa Cena? ¿Cuándo fue la Santa Cena? Y ya tengo que terminar. Me quedan 10 minutitos y todavía me falta explicar la parte de dónde estuvo el Señor. Lo voy a tener que hacer muy brevemente. ¿Dónde estuvo el Señor? Desde el viernes a las 6 de la tarde, el domingo a las 6 de la mañana, nuestro horario. ¿Dónde estuvo el Señor? ¿Dónde estuvo su alma? Recuérdese que Él es Dios encarnado. Hombre y Dios. Tan hombre como nosotros y tan Dios como Jehová de los ejércitos. Entonces su cuerpo estuvo en la tumba, pero la Biblia nos dice bien claro que en el espíritu. Pero si lo quiere leer ya de antemano, les doy la cita bíblica. Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Primera de Pedro 3, del 18 al 20 y Efesios 4, al 10. Porque no creo que podré explicar mucho esto. Quiero regresar al asunto de los 3 días. Así que vemos aquí, vamos a explicarlo. Vamos a explicar. ¿Cuándo fue la Santa Cena del Señor? Juan del capítulo 11 empieza hasta el capítulo 13. ¿Cuándo fue la Cena del Señor? Jueves en la tarde. ¿Cuándo fue el Señor a Getsemaní? Jueves en la tarde. ¿Cuándo fue arrestado el Señor? Nuestro jueves en la noche. Ahí hay una noche. Ahí hay una noche. Ahora Jesús es arrestado viernes. Viernes empieza su juicio a las 6 de la mañana con Pilato, como lo vimos. A las 9 de la mañana es crucificado. Así que hay un proceso de sentencia con Pilato, con Herodes, los azotes, la tortura. Qué lástima que pues, necesitaría 3 clases, 4 clases, 10 clases de esto. Empieza el proceso, viernes. Ahí hay día. Viernes en la noche prosigue el proceso. Perdón, viernes a las 9 de la mañana es crucificado el Señor. Así que vemos aquí una tarde de jueves. Viernes es crucificado el Señor a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, muestra viernes. El Señor es puesto en el sepulcro. Así que hay un día completo de viernes. Hay una tarde de jueves que empieza el proceso del corazón de la tierra. ¿Usted no me lo cree? ¿Usted no cree que Jesús estaba en el corazón de la tierra? Enseguida te voy a dar otra explicación. Mira, vemos. Tarde de jueves, para ir rápido. Viernes completo, sábado completo, o sea, 2 días completos y mañana del domingo. Así que hay una tarde de jueves y una mañana del domingo. Y ahí se cumplen los 3 días y las 3 noches que el Señor estuvo, no en la tumba. Por eso dije que sí y que no. Porque Jesús no dijo, yo voy a estar en la tumba 3 días y 3 noches, sino como Jonás. ¿Cómo significa una representación? Estaré en el corazón de la tierra, en el corazón de la perversidad, en el corazón de la maldad, en el corazón de las malas intenciones. ¿No me lo cree? Mírenlo aquí. Mírenlo en Mateo capítulo 26. Mírenlo en Mateo capítulo 26. Mira a Jesús en el corazón de la tierra, pero no en la tumba. En otras palabras, que el corazón de la tierra representa todo su dolor, toda la tortura,
todas las traiciones, todos sus discípulos traicionando, causándole dolor, causando una agonía como nunca había sentido. Representa todo el proceso de juicio, representa su entierro, representa la sepultura. Todo eso es el corazón de la tierra. Es una tipología. No me canso de repetir eso porque se tiene que entender. Porque este asunto de tratar de poner que a Jesús lo entierran el miércoles es un error garrafal. Esa gente toma tipológicamente lo que Jesús dijo de su cuerpo, toma tipológicamente la Santa Cena del Señor. Sin embargo, lo de Jonás lo quieren ver literal. No es literal. No es literal. Mírenlo, quiero ver el corazón de la tierra, mírenlo aquí. Mira, Mateo capítulo 26. Dice, entonces, versículo 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Lo ven en el corazón de la tierra? ¿Lo ven los sentimientos humanos? En lo profundo de los sentimientos humanos, en la profundidad de la humanidad, de lo que siente un ser que va a sufrir. Esto es parte de la paga de nuestros pecados, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto es parte. Dice, comenzó a entristecerse en gran manera, no poquito, en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Triste hasta la muerte. Y no tenemos tiempo para seguir explicando este asunto. Triste hasta la muerte. Así que ahí vemos a Jesús la tarde del jueves en el corazón de la tierra. La mañana del viernes, todo el proceso de traición, de ver a sus discípulos, de ver a Pedro el jueves en la noche negándolo. El viernes en la mañana, Pilato lavándose las manos, insistiendo que lo quiere soltar. Y los discípulos, crucifícale, crucifícale. Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Así dijeron, el corazón de la tierra. El Señor ve la traición, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El corazón de la tierra, la tristeza. Jerusalén, así como una gallina te quiere cubrir con sus alas, así traté yo. Y no me dejaste. Y lloró el Señor, lloró. Ver a su gente traicionando el corazón de la tierra. Véalo clarito. Jonás es una tipología. Aquí lo vemos, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y su tristeza. Aquí es el castigo de nuestra paz. Empieza aquí su tristeza. Dice que era hasta la muerte. Pensaba, fíjate que el Señor llegó a pensar que se iba a morir antes de la cruz. Y por eso tiene que pedirle al Padre fortaleza. Y dice la Biblia que Dios le manda ángeles para fortalecerlo. Porque él sentía que se iba a morir. La tristeza, estar en el corazón de la tierra. La tristeza era tan tremenda que él pensaba que ni a la cruz iba a llegar. Pero Dios lo fortaleció y lo levantó. Y por eso cuando Judas vino con la turba de los alguaciles, soldados romanos, soldados de los sumos sacerdotes, y vinieron a preguntarle, y él se les adelanta y dice, ¿qué quieren? ¿A quién vienen a buscar? Y ellos dicen, a Jesús. Y él dice, yo soy. Y cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? Cayeron todos al piso. La gloria de Dios los tumbó a todos. Vemos un Jesús en su humanidad triste hasta la muerte. En el corazón de la tierra, en el corazón de la humanidad, de los sentimientos. Pero lo vemos fortalecido por el Padre. Y el Jesús que vemos ahí enfrentándose a la muerte, enfrentándose a Pilato, enfrentándose a las trompadas, a los puñetazos, a los escupetazos, a los azotes. Por nosotros, a ese Jesús fortalecido por el Padre con poder. De tal manera que un Pilato se maravillaba. Brevemente, en unos minutos, me quedan 5 minutos, voy a explicar dónde estaba el Señor, que quería hacerlo con mucha explicación, porque acá tengo bastante que dar en eso, pero muy brevemente lo voy a explicar. ¿Dónde estaba el Señor? Pero todo esto que hemos enseñado sirve para amarrar este asunto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Dos versículos voy a leer brevemente y voy a terminar. Primera de Pedro 3, 18, 20. Primera de Pedro 3, 18, 20. Estoy un poco igual que ustedes. Ya llevan una hora y casi media aquí escuchando. Algunos de ustedes, espero que sí. Y otros han entrado, han salido, han agarrado pedazos de la clase, pero no importa. Entiendo perfectamente que ha sido una clase extensa. Primera de Pedro 3, 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, fíjense, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Qué murió? Su carne, su humanidad, la que él recibe de María, pero vivificado en el Espíritu. Dice, en el cual, en otras palabras, recuérdense que la Biblia no se escribió en versículos y en capítulos, sino que esto estaba corrido. Porque, leo el versículo 18 otra vez, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerte en la carne, con su sangre, que ya lo explicamos, pagó por nuestros pecados, pero vivificado en el Espíritu, porque en su divinidad no hay muerte. Hay gente que dice, Jesús no puede haber sido Dios porque murió, y Dios no puede morir. Murió su carne. Lo que estaba en el sepulcro era su carne. Pero dice aquí vivificado en el Espíritu, y dice, mire lo que dice, en el cual, en otras palabras, en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que fue y descendió al Hades. Voy a explicar eso brevemente, pero se necesita una clase para eso nada más. En el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo fue a predicar a los espíritus encarcelados? En su divinidad, en el Espíritu, porque su carne murió para pagar por nuestros pecados. Así que en la tumba, desde el viernes a las 6 de la tarde al domingo a las 6 de la mañana, estaba su humanidad, su carne. Pero ¿dónde estaba el Señor? En lo que Él siempre fue, en lo que le pidió al Padre en Juan capítulo 17, Señor, dame aquella gloria que yo tenía antes que el mundo fuese mundo. En su divinidad, en aquel que se le apareció en el horno ardiente de Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego, en ese divino que se le apareció el ángel de Jehová a Josué con la espada en la mano. Ese ser divino que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese eterno de Juan capítulo 1 versículo 1, ese eterno en el Espíritu fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron. Voy a mantenerme ahí, porque tuviéramos que explicar mucho aquí y ya se ha agotado el tiempo. Así que vemos aquí que Jesús, mientras que su cuerpo estaba en la tumba, en su divinidad, en el Espíritu, Él fue al Hades. Brevemente explico. El Hades, antes de la muerte de Cristo, estaba dividido en dos secciones. El lugar de los muertos estaba dividido en dos secciones. En el libro de Lucas capítulo 16 tenemos esta parábola de Lázaro y el hombre rico, donde un hombre rico muere y va al infierno, y un limosnero, un hombre sencillo, va al seno de Abraham, al lugar de consolación. Así que el Hades estaba dividido en dos partes. Entonces, en su espíritu, la Biblia nos muestra aquí también, leas Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. No voy a tener tiempo para explicar esto. Pero en su espíritu Jesús fue al Hades, al lugar donde estaban las almas antes que él muriera en la cruz. Porque después de la muerte de la cruz, las almas van al paraíso. Jesús se lo dijo al ladrón: de cierto te digo hoy, Lucas capítulo 23 del versículo 42 en adelante, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de la muerte de Cristo, las almas y la resurrección de Cristo van al paraíso, pero antes las almas iban al Hades. Y Jesús en el Espíritu fue a predicar al Hades. ¿Al infierno? Sí, al infierno y también al seno de Abraham. En 3 minutos lo explico antes. Deme en 3 minutitos más. ¿Cómo es que Jesús fue al infierno a predicar? ¿A qué va a predicar al infierno si las almas están condenadas? Para probarle a esa gente
Así como hoy en día una persona que mata a otro va a un juicio, pero antes de ir a juicio está en la cárcel, ya está en la cárcel, pero hay que probar su delito, hay que probar sus delitos. Entonces, ahora tiene un proceso, un juicio donde se prueba su delito. Entonces Jesús va a los que están en el infierno a probar su delito, a decirle, ustedes no creyeron, por eso vinieron aquí al infierno. Por eso llegaron al lugar de tormento como el hombre rico de la parábola de Lucas capítulo 16, que todo el tiempo se pasó viviendo y no se ocupó de Dios, no creyó en la palabra de Dios. Y Jesús ahora, ustedes no creyeron en las profecías, ustedes no creyeron en la palabra de Dios, ustedes no guardaron los mandamientos y por eso están aquí. Y yo quiero probarle a ustedes de que se cumplió la palabra escrita por Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo nací, yo me encarné, se cumplió la palabra y por eso ustedes están aquí, porque no la obedecieron al infierno. Y luego también va al seno de Abraham, porque este es el Hades. El Hades estaba compuesto de estos dos lugares y le predica de lo mismo. Se cumplió la palabra y ustedes obedecieron. Y aquí pudiéramos abundar mucho, pero espero que eso sea suficiente. Entonces vemos que todo el tiempo de que Jesús estuvo, su humanidad muerta, porque para que haya una resurrección tenga que haber una muerte. Jesús en su humanidad está muerto desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la mañana, su humanidad. Y luego resucita todo ese tiempo en su divinidad. Él está en el Hades, primeramente predicándole a los condenados y segundo, disfrutando. Él lo dijo, que Abraham iba a ver uno de sus días y se iba a gozar. Ahí está con Abraham, ahí está con David, en el seno de Abraham. Porque también va a tomar este seno, y esta es otra explicación para otra clase, va a tomar toda esa gente que está esperando lo que dice en el libro de Efesios 4, versículo 8, del 8 al 10, la cautividad, este lugar temporario, este lugar inferior. Ahora Jesús va a tomar este lugar de consolación y llevarlo al paraíso. Llevarlo al paraíso. Y solo en el Hades, después de la muerte de Cristo, queda el infierno, porque el lugar de consolación fue llevado al paraíso. Espero que la clase de hoy le haya sido de bendición. Si hay alguna persona que nos está viendo y quiere aceptar hoy a Jesús de Nazaret, esta clase que usted ha escuchado ha tocado su corazón, ha tocado su vida y quiere aceptar al Señor Jesús como su Salvador, yo quiero hacer una oración por usted. Aquí tengo unas cuantas notas que me está pasando la palabra la pastora Ramírez. Pero quiero hacer esta oración primero y después voy a atender estas notas tan tremendas que me están mandando los hermanos que estuvieron viendo el programa. Si yo quiero ayudarte con una oración para que tú aceptes a Cristo, este que murió por ti en la cruz, este que estuvo en el corazón de la tierra, que experimentó el dolor, el Hijo de Dios perfecto, que vivió una eternidad en la gloria con los ángeles, ahora estuvo 3 días en el corazón de la tierra sufriendo el proceso de sufrimiento, su muerte, el tiempo de la tumba, su resurrección gloriosa. ¿Quieres aceptar al Señor? Acéptalo, por favor. Haz esta oración conmigo. ¿Qué tienes que perder? Si lo que nosotros estamos diciendo es cuento y no es verdad, pues no te va a pasar nada. Pero si es verdad, tu vida va a quedar transformada por el poder de Dios. Como la mía fue transformada 45 años atrás por el poder de Dios, desde los 20 años hasta aquí, que cumplí 65 ya sirviendo al Señor. El Señor me sacó de las drogas, de la cárcel, de una vida perdida. Acepta a Cristo, ese que murió por ti, que derramó su sangre. Acéptalo. A ver, haz esta oración conmigo. Y así, Jesucristo, en este momento reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Señor, perdóname, perdona mis pecados. Jesucristo, te invito a entrar en mi corazón, te invito a entrar en mi vida. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo.
te ofrezco mi corazón, entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración y la hizo de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Amén. Voy a leer esta nota que mientras estaba dando la clase, Gerardo Jimemendi, saludos desde La Paz, hermanos de La Paz, allá saludos al pastor, bendiciones, qué bueno que nos estuviste viendo. Peniel Patiño, Francisco Álvarez de Argentina, los hermanos de Argentina, que Dios les bendiga, qué gusto de que nos estén viendo, oren por nosotros, estamos orando por ustedes. Pastor Darío Martínez, Pastor Maxi, Pastor Amita, un abrazo grande a ustedes, bendiciones a la iglesia. Lina Sol Oquel pregunta cómo mandar una ofrenda. Eso ustedes que puedan. Ahí sale, en el programa sale la manera a través de PayPal, usted podernos mandar una ofrenda. Cuánto lo agradecemos. Sé que todos estamos todos en necesidad, pero eso es que Dios, si Dios te lo pone en tu corazón y nos da una manito. Hay hermanos, he visto en las clases pasadas, y ya termino con esto, en las clases pasadas que nos han mandado $3, $5, $10, otros más, otros nos han mandado más. Y se junta y nos ayuda a seguir predicando, seguir dando estas clases, seguir adelante. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y hasta la próxima clase, el lunes a las 8 de la noche, de 8 a 9:30, y el jueves de 8 a 9:30. Bendiciones, hasta pronto. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.